Vamos a continuar, hermanos, meditando y aplicando discernimiento a la palabra, y hoy vamos a continuar con Levíticos 9:7, que a continuación voy a volver a repetir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar. Estoy en el 7. Y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti, por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Yahvé. Dos palabras sobresalen en la narración de este versículo: la palabra expiación y la palabra reconciliación. La primera es por causa de la segunda. La expiación es por causa de la reconciliación. Ahora vamos a mirar algunos detalles para poder entender espiritualmente esta porción de la Escritura. La persona de Aarón que se menciona representa al sacerdocio, y aquí se revela la necesidad de todos ser reconciliados con Dios. Todos, absolutamente todos. El pecado produce enemistad entre Dios y el ser humano pecador. Desde el momento en que Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, ellos fueron expulsados del huerto del Edén y se rompió la comunión espiritual con Dios. Desde ese momento, al pecar Adán, la cabeza federal de toda la humanidad, toda la raza humana cayó en pecado y cayó en enemistad para con Dios. Por ello se requiere la expiación, para que por medio de la expiación el pecador pueda ser reconciliado con Dios. La obra de expiación es para efectuar la reconciliación. Por eso ahí mismo se menciona la palabra reconciliación entre Dios y nosotros. La expiación que se menciona aquí era una ofrenda por el pecado. Dios exigía un pago por el pecado. Para que nosotros ahora seamos perdonados, se realizó un pago. Para que Aarón, sus hijos, los creyentes en el primer pacto fueran perdonados, necesitaban realizar un pago. Y ese pago era por medio de una ofrenda que le daban a Dios. Era esta ofrenda implicaba el sacrificio de un animal. Así se pagaban los pecados en la antigüedad. Por ello se mataban continuamente y diariamente, hermanos, en la ley antigua, diariamente se sacrificaban animales. Imagínense, por todos los pecados. El ser humano todos los días peca. Y en aquel tiempo, en la ley antigua, hermanos, la única manera de ser perdonado era hacer un sacrificio. Sacrificar un animal como pago por el pecado. Ahora, la muerte de ese animal o de estos animales en expiación era figura de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como pago de todos nuestros pecados. La diferencia entre el sacrificio de los animales en la ley antigua y el sacrificio perfecto de Cristo ahora en el nuevo pacto es que la muerte de Cristo es suficiente para pagar todos nuestros pecados. En la antigüedad no era suficiente la muerte de un animal. Ellos tenían que estar sacrificando siempre. Pero en el nuevo pacto, la muerte de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. El propósito de la ofrenda de expiación era reconciliar al pecador con Dios. Por ello tenían que estar sacrificando siempre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene el mismo propósito. Uno de los propósitos grandes por el cual el Señor fue a la cruz y ofrendó su propia vida y se sacrificó a sí mismo con muerte de cruz, fue para que ahora en el nuevo pacto, por la muerte de Cristo, nosotros seamos reconciliados con Dios.
La reconciliación, escuche y aprenda porque estoy hablando mucho de la reconciliación. La reconciliación es el acto mediante el pago de una ofrenda en sacrificio. Así se hacía la reconciliación. Se obtenía, se lograba por medio del pago de una ofrenda en sacrificio. Al ser sacrificado aquel animalito como ofrenda por el pecado, entonces estaba en paz con Dios, era perdonado por Dios. Por la ofrenda en sacrificio hay paz, satisfacción, comunión entre Dios y el creyente perdonado. Por eso la ofrenda perfecta de Cristo nos santifica y nos acerca, nos justifica para con Dios. Un texto solamente que quiero mencionar como referencia, Romanos 5:1. Mire lo que dice Romanos 5:1. Vamos a ponerlo en pantalla, por favor. Ahí se cumple el acto de reconciliación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si hay paz, hay reconciliación. Siempre la reconciliación va a tener o va a traer paz. La enemistad, ¿qué es lo que produce la enemistad? Cuando hay enemistad se pierde la paz. Pero la paz viene por medio de la reconciliación. En la muerte de Cristo fuimos reconciliados y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Versículo 2: gracias a la reconciliación, ahora tenemos entrada por la fe al disfrute de la gracia. Y por esa gracia, por esa reconciliación en su muerte, hermanos, ahora nosotros podemos estar firmes. Gracias a la muerte de Cristo es que ahora podemos llevar una vida cristiana de firmeza, de estabilidad, de victoria, de esperanza, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todos estos son beneficios de la reconciliación. Pero para que ahora usted y yo seamos reconciliados con Dios, hubo un pago por el pecado, y fue la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Regresemos a nuestro texto, Levíticos 9:7. Hay otro detalle que se menciona aquí. Después que Aarón tenía que hacer su expiación, o sea, su ofrenda por expiación, y tenía que hacer su reconciliación, ya que la reconciliación es un asunto personal también. Aún el sacerdote, Aarón era sumo sacerdote, y aún así tenía que dar un pago de expiación. Y tenía que, en ese pago, lo haría por su propia reconciliación. Pero además dice, y por el pueblo. Aparte de hacer el pago de expiación por su persona, también tenía que hacer un pago de expiación por el pueblo. Esto implicaba también sacrificar más animales, porque dice, y por el pueblo haz también la ofrenda del pueblo. Nótese que era una ofrenda personal por Aarón, pero también una ofrenda por el pueblo, para que el pueblo fuera reconciliado así como Dios lo había mandado. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? La reconciliación es una necesidad general. Todos los que ministramos, los que sirven, aún aquellos que creen, todos los creyentes, el pueblo en general. Por ello, hermanos, Dios ordenó que la expiación fuera por Aarón, pero también por el pueblo, dando a entender que la reconciliación con Dios es una necesidad general. Por nuestra condición pecaminosa, todos
absolutamente todos necesitamos ser reconciliados con Dios. Desde el momento en que una criatura, un ser humano, empieza a tener conciencia de pecado, desde ese momento ya necesita la reconciliación con Dios. Y eso implica recibir a Cristo como su Salvador. Desde el momento en que el niño o la niña va creciendo y empieza a tener conciencia de pecado, ya necesita ser reconciliado con Dios. ¿Y cómo será reconciliado con Dios? Reconociendo el sacrificio de Cristo por su vida, reconociendo el sacrificio de Cristo por su alma. Aquí hay niños, hay adolescentes. En el momento en que el adolescente, el jovencito, empieza a tener conciencia de pecado, ya necesita reconciliación. Y la única manera, hermanos, es aceptando a Cristo. Aquí no vale la primera comunión, aquí no vale todos los ritos de la religión tradicional. Eso no sirve, hermanos, eso no reconcilia. La única ofrenda que reconcilia al ser humano pecador desde el momento en que tiene conciencia de pecado es la muerte de Cristo en la cruz, porque fue ofrenda por nuestras culpas. En ese momento, hermanos, todo aquel que tiene conciencia de pecado y reconoce a Cristo es perdonado, es justificado y es reconciliado por Dios. La ofrenda de nuestra reconciliación, y esto es lo más glorioso, hermanos, que la ofrenda por nuestra reconciliación ya fue pagada. El sacrificio ya fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Medita por favor en esto. Aún todavía nosotros no habíamos ni nacido. Y aún todavía quizá cuando éramos niños, infantes, sin tener conciencia de pecado, ya la ofrenda por nuestros pecados había sido pagada en la cruz. Mira qué tan grande es la gracia de Cristo. Qué tan profunda es la gracia de Cristo. Aquí hay jóvenes que todavía, hermanos, no saben ni cuántos hijos van a tener cuando se casen. Y la buena noticia del evangelio es que por todos esos hijos que vayan a nacer, que vayan a tener en el matrimonio, hermano, la ofrenda de Cristo ya pagó por el pecado de todos ellos. El asunto es que cuando tengan esos hijos o vengan esas criaturas, se les enseñe que son pecadores y que tienen necesidad de un Salvador, para que cuando tengan conciencia de pecado, reconozcan a Cristo, entonces sean reconciliados por medio de la fe en Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas del evangelio, hermano. La reconciliación por medio de la ofrenda perfecta de Cristo Jesús. Otro detalle que hay en este texto, estoy resaltando tres detalles, tres aspectos en este texto. El último detalle, hermanos, y a mí me sorprendió, es la última frase: haz la reconciliación por ellos. ¿Por qué? ¿O cómo? La orden, la instrucción era: haz la reconciliación por ellos. Era necesaria, era indispensable, porque el acto de reconciliación venía como mandato de Dios. Era una orden divina, era un mandamiento de Dios. O sea que la reconciliación tiene su origen en Dios. Y esto es algo digno de alabar y exaltar a Dios, porque el acto de reconciliación es por voluntad de Él. ¿Qué significa esto? Que Dios desea estar en paz con el pecador. Dios anhela la paz entre nosotros y Él. Desde el momento en que Adán le da la espalda y se rebela, desde ese momento, hermanos, Dios ya tenía en mente desde antes, lo voy a decir de esta manera, desde antes de que Adán pecara, Dios ya tenía en mente y en propósito el acto de reconciliación. Por eso Dios no se da por vencido.
Dios hace todo lo posible y hasta lo imposible, muriendo en la cruz del Calvario, para que ninguno se pierda, para que todos seamos reconciliados con Él. El asunto es recibir a Cristo, aceptar a Cristo, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro mediador. Y fue dentro de ese beneplácito divino de que seamos reconciliados con Dios que vino el Señor Jesucristo a ofrendar su propia vida en sacrificio de expiación. Fue a razón del anhelo de Dios de que el ser humano sea reconciliado con Él, que mandó a su Hijo. Y aquí cabe el texto donde dice: no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo ofreció. Y aquí cabe, dentro de ese propósito, dentro de ese anhelo de reconciliación, dentro de ese deseo de que el ser humano esté en paz con Él y sea reconciliado con Dios, cabe el texto de San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo en sacrificio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tener vida eterna es vivir en paz eternamente con Dios. Aleluya. Vamos a regresarnos a Levíticos 9:8. Vamos a continuar. La reconciliación siempre ha sido idea de Dios. La reconciliación, y eso aplica en todas las demás áreas, La reconciliación entre nosotros siempre viene por obra de Dios. En el versículo 8 dice: entonces se acercó Aarón al altar. ¿Para qué? Para hacer la ofrenda de expiación. Y esto implicaba degollar al becerro de la expiación, que era por él. O sea que la expiación es un asunto personal. Y la reconciliación también es un asunto personal, general, pero también personal. Y aquí hay algunas cosas. El altar es un tipo de la cruz. El altar representa la cruz. Todos necesitamos ver a Cristo personalmente como la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Todos. Aquí no vale que porque mi mamá ya es justificada y ya está perdonada, yo automáticamente soy perdonado. No, aquí es personal. La expiación era por Aarón, por sus pecados, por sus ofensas. Y él tenía que ir al altar personalmente, porque en el altar ahí presentaría la ofrenda de expiación, dando a entender que cada uno de nosotros tenemos que tener un trato personal con Dios, y que todos necesitamos ir a la cruz y aceptar personalmente el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello siempre se ha dicho y se ha enseñado que la salvación es un asunto personal. No es paquete de familia. Es asunto personal, donde tanto los padres como los hijos. Aquí miramos a Aarón como padre dando el ejemplo. Él personalmente tenía que ir al altar y ahí presentar su ofrenda de expiación. Y lo primero que tenía que hacer, ¿qué era? ¿Cómo comenzaba la ofrenda de expiación? Quitándole la cabeza al becerro. Y esto tiene también un sentido espiritual. La acción de degollar era quitarle la cabeza al becerro prácticamente. Degollar implica la acción de separar la cabeza, cortar la cabeza, poner aparte la cabeza. Y esto habla espiritualmente. Al momento de cortar, de separar, de degollar, está hablando de santificación, ya que la palabra santificación significa separar,
poner aparte. ¿Qué significado tiene que la cabeza de aquel animal fuera separada aparte? En lo espiritual, que la cabeza fuera cortada, fuera separada, está hablando de la santidad de nuestra mente, está hablando de la santidad de nuestros pensamientos, está hablando, hermano, la cabeza de ese animal representa tomar la mente de Cristo, tener la mente de Cristo en nosotros. Aquel animal en santificación era figura de Cristo. Y que Aarón le quitara la cabeza y la pusiera aparte, hermanos, está hablando de que sus pensamientos serían santificados. El creyente, hermanos, en su perdón, en su santificación, en la obra de expiación y al vivir en reconciliación, tiene que vivir con la mente de Cristo, con la realidad de la mente de Cristo. Eso es lo que nos enseña el que al becerro le quitaran la cabeza, lo degollaran prácticamente, le cortaran la cabeza, la separación de la cabeza, la mente de Cristo en nosotros. Versículo 9. Y los hijos de Aarón, ahí entran los hijos. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en sangre, y puso de ella, de la sangre, sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Aquí también hay aspectos, hermanos, espirituales que tienen que ver con nosotros. Primero, que los hijos del sacerdote trajeran la sangre, habla espiritualmente que todos los creyentes debemos de participar de la sangre del sacrificio. Todos, es indispensable que todos los creyentes, todo el pueblo participe de la sangre del sacrificio. La sangre debe de santificar nuestras acciones. Por eso cuando le llevaron la sangre a Aarón, él agarró la sangre con su mano, con su dedo. El dedo, al ser parte de la mano, representa que las acciones de Aarón serían santificadas por la sangre. Nuestras acciones tienen que ser santificadas por la sangre de Cristo. Ahora bien, hay otro detalle: la sangre sobre los cuernos del altar. Ya dijimos que el altar es figura de la cruz. Los cuernos hablan de poder, hablan de fuerza, hablan de autoridad. Y que la sangre del animal sacrificado en expiación fuera untada sobre los cuernos del altar. Esa sangre untada sobre los cuernos del altar me habla del poder de la expiación y la eficacia de la sangre, la autoridad, la fuerza y el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso decimos: la sangre de Cristo tiene poder, porque esa sangre que fue vertida en la cruz es poderosa para limpiar todos nuestros pecados, es poderosa para limpiarnos, santificarnos, guardarnos, bendecirnos. La sangre tiene poder, el poder